Buenos días amigos, el día de hoy les traigo una lectura escrita por el italiano Giovanni Santori, el cual fue un investigador político. Este investigador político nació el 13 de mayo de 1929 y muere el 4 de abril del 2017. Este autor escribió una obra llamada El Homo Vide. Esta obra más que todo hace referencia a la mala utilización de la televisión, hace una pequeña síntesis de que esta no es buena para la política y tampoco para el ciudadano. Entonces, sin más preámbulo, comencemos la lectura. Homo sapiens. De este modo clasifica Linneo la especie humana en su sistema de naturaleza de 1958. Filosóficamente, el Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates. El género al que pertenece es la especie humana. Lo que hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica, lo que indujo a Hermes Cassirer a definir al hombre como un animal simbólico. Cassirer lo explica así. Así pues, la especie animal Symbolicum comprende todas las formas de vida cultural del hombre y la capacidad simbólica del ser humano se despliega en el lenguaje de la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos significantes provistos de significado. Actualmente hablamos del lenguaje en plural, por tanto el lenguaje cuyo significante no es la palabra, por ejemplo, el lenguaje del cine, de las artes figurativas, de las emociones, etc. Pero estas no son acepciones metafísicas, pues el lenguaje esencial de la verdad caracteriza e instituye al hombre como un animal simbólico. Es el lenguaje palabra. El lenguaje no es nuestra habla. Digamos, por tanto, que el hombre es un animal parlante, un animal locuaz que continuamente está hablando consigo mismo y que está en característica que nos distingue racionalmente de cualquier especie de seres vivos. A esto se podría explicar que los animales también comunican con el lenguaje propio, sí, pero no del todo. Y el llamado lenguaje animal transmite señales y la diferencia fundamental es que el hombre posee un lenguaje capaz de hablar de sí mismo. El hombre reflexiona sobre lo que dice y no solo el comunicar, sino también el pensar y el conocer que caracterizan el hombre como animal simbólico se construyen en un lenguaje y con un lenguaje. El lenguaje no es solo un instrumento de comunicación, sino también del pensar, y del pensar no necesita del ver. Un ciego está obstaculizado en su pensar por el hecho de que no puede leer y por tanto tiene un menor soporte del saber escrito, pero no por el hecho de que no ve las cosas en las que piensa. A decir verdad, las cosas en las que pensamos no los ve ni siquiera el que puede ver, no son visibles. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura y es el tránsito de la comunicación oral, la palabra escrita, lo que desarrolla una civilización. Pero hasta las investigaciones de la imprenta, la cultura de toda sociedad se fundamenta principalmente en la transmisión oral hasta que los textos escritos son reproducidos a mano por amanuenses. No se podrá hablar aún del hombre que lee. Leer y tener algo que leer fue hasta finales del siglo XV y un privilegio de poquísimos dotos.
El Homo sapiens que multiplica el propio saber es pues el llamado hombre de Gutenberg. Es cierto que la Biblia, impresa por Gutenberg entre 1452 y 1455, tuvo una tirada que para nosotros hoy es risible, de 200 copias por aquello, pero aquellas 200 copias se podrían reimprimir. Se había producido el salto tecnológico. Así pues, es como Gutenberg, con quien la transmisión escrita de la cultura se convierte en algo potencialmente extensible a todo. El progreso de la reproducción impresa fue lenta pero constante y culmina entre los siglos XVIII y XIX con la llegada del periódico, que se imprime todos los días el diario. Al mismo tiempo, desde mediados del siglo XIX en adelante comienza un nuevo y diferente ciclo de avance tecnológico. En primer lugar, la investigación del telégrafo, después la del teléfono de Alexander Graham Bell. Con estos dos inventos desaparece la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancia, añade un nuevo elemento de voz fácil de difundir en todas las cosas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre, ya que como la radio habla, difunde siempre cosas dichas con palabras, de modo que el libro, periódico, teléfono, radio, son todos ellos en concordancia elementos portadores de comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo con la llegada del televisor y de la televisión. La televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos, es decir, llegar ante los ojos del público de espectadores, cosas que pueden ver en cualquier sitio desde cualquier lugar y distancia, y la televisión, de hecho, de ver prevalece sobre el hecho de hablar en sí y en el sentido de que voz del medio o de un hablante es secundario. Esta, en función de la imagen, comenta la imagen y como consecuencia el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para él, las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Y esto es el cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens, el animal, el hecho de ver, lo acerca a sus capacidades ancestrales, al género al que pertenece la especie Homo sapiens. Homo sapiens. De este modo clasifica Linneo la especie humana en su sistema de naturaleza de 1958. Filosóficamente, el Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates. El género al que pertenece es la especie humana. Lo que hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica, lo que indujo a Hermes Cassirer a definir al hombre como un animal simbólico. Cassirer lo explica así: así pues, la especie animal Symbolicum comprende todas las formas de vida cultural del hombre, y la capacidad simbólica del ser humano se despliega en el lenguaje de la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos significantes provistos de significado. Actualmente hablamos del lenguaje en plural,
Por tanto, el lenguaje cuyo significante no es la palabra, por ejemplo, el lenguaje del cine, de las artes figurativas, de las emociones, etc. Pero estas no son acepciones metafísicas, pues el lenguaje esencial de la verdad caracteriza e instituye al hombre como un animal simbólico. Es el lenguaje palabra. El lenguaje no es nuestra habla. Digamos, por tanto, que el hombre es un animal parlante, un animal locuaz que continuamente está hablando consigo mismo y que está en característica que nos distingue racionalmente de cualquier especie de seres vivos. A esto se podría explicar que los animales también comunican con el lenguaje propio, sí, pero no del todo. Y el llamado lenguaje animal transmite señales y la diferencia fundamental es que el hombre posee un lenguaje capaz de hablar de sí mismo. El hombre reflexiona sobre lo que dice y no solo el comunicar, sino también el pensar y el conocer que caracterizan el hombre como animal simbólico se construyen en un lenguaje y con un lenguaje. El lenguaje no es solo un instrumento de comunicación, sino también del pensar, y del pensar no necesita del ver. Un ciego está obstaculizado en su pensar por el hecho de que no puede leer y por tanto tiene un menor soporte del saber escrito, pero no por el hecho de que no ve las cosas en las que piensa. A decir verdad, las cosas en las que pensamos no nos ve ni siquiera el que puede ver, no son visibles. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura y es el tránsito de la comunicación oral, la palabra escrita, lo que desarrolla una civilización. Pero hasta las investigaciones de la imprenta, la cultura de toda sociedad se fundamenta principalmente en la transmisión oral hasta que los textos escritos son reproducidos a mano por amanuenses. No se podrá hablar aún del hombre que lee. Leer y tener algo que leer fue hasta finales del siglo XV y un privilegio de poquísimos dodos. El Homo sapiens, que multiplica el propio saber, es pues el llamado hombre de Gutenberg. Es cierto que la Biblia, impresa por Gutenberg entre 1452 y 1455, tuvo una tirada que para nosotros hoy es risible, de 200 copias pero aquellas 200 copias se podrían reimprimir. Se había producido el salto tecnológico. Así pues, es como Gutenberg, con quien la transmisión escrita de la cultura se convierte en algo potencialmente extensible a todo. El progreso de la reproducción impresa fue lenta pero constante y culmina entre los siglos XVIII y XIX con la llegada del periódico, que se imprime todos los días el diario. Al mismo tiempo, desde mediados del siglo XIX en adelante comienza un nuevo y diferente ciclo de avance tecnológico. En primer lugar, la investigación del telégrafo, después la del teléfono de Alexander Graham Bell. Con estos dos inventos desaparece la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancia, añade un nuevo elemento de voz fácil de difundir en todas las cosas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre, ya que como la radio habla, difunde siempre cosas dichas con palabras, de modo que el libro
periódico, teléfono, radio, son todos ellos en concordancia elementos portadores de comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo con la llegada del televisor y de la televisión. La televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos, es decir, llegar ante los ojos del público de espectadores, cosas que pueden ver en cualquier sitio desde cualquier lugar y distancia, y la televisión de hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar en sí y en el sentido de que voz del medio o de una hablante es secundario. Está en función de la imagen, comenta la imagen y como consecuencia el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Y esto es el cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens, el animal, el hecho de ver, lo acerca a sus capacidades ancestrales. El progreso de la tecnología. Todo progreso tecnológico en el momento de su aparición ha sido temido e incluso rechazado, y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidas. Pero no podemos ni debemos generalizar. El invento más protestado fue históricamente el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un miedo profundo porque, según se decía, sustituiría al hombre durante los siglos, y esto no ha sido cierto. Pero toda verdad entonces, y sigue siéndolo ahora, que el coste humano de la primera revolución industrial fue terrible, aunque la máquina era imparable, y a pesar de todo, las inmensas beneficios que ha producido. Aún hoy, en las críticas de la civilización de la máquina se relacionan con verdaderos problemas. En comparación con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el progreso de las comunicaciones no han encontrado hostilidades relevantes. Por el contrario, siempre han aplaudido y casi siempre han gozado de eufóricas previsiones. Cuando apareció el periódico, el telégrafo, el teléfono y la radio, dejó en suspenso el caso de la televisión. La mayoría les dio la bienvenida como progreso, favorable para la difusión de información ideal y cultural. En este contexto, las objeciones y los temores no han atacado a los instrumentos, sino a su contenido. El caso está emblemático de la resistencia, repito, no contra la comunicación, sino contra lo que se comunicaba, fue el caso de la gran enciclopedia. La enciclopedia de Diderot, cuyo primer tomo apareció en 1751, fue prohibida e incluida en el índice en 1759 con el argumento de que escondía una conspiración para destruir la religión y debilitar la autoridad del Estado. El Papa Clemente XII llegó a decretar que todos los católicos que poseyeran ejemplares debían dárselo a un sacerdote para que lo quemara, so pena de excomulgación.
Pero a pesar de esta excomulgación y del gran tamaño y el corte de la obra, 28 volúmenes realizados aún a mano, se imprimieron entre 1751 y 1789 cerca de 24.000 copias de la enciclopedia, un número realmente colosal para la época. El progreso de la ilustración fue incontenible y si no debemos confundir nunca el instrumento con sus mensajes, los medios de comunicación con los contenidos que comunicaban el nexo en este. Si es el instrumento de la imprenta, nos hubiéramos quedado sin enciclopedia y por tanto sin ilustración. Volvamos a la instrumentalización. Incluso cuando el progreso tecnológico nos suscita temores importantes, todo invento da lugar a previsiones sobre sus efectos, sobre las consecuencias que producen. No es cierto que la tecnología de la comunicación haya suscitado previsiones catastróficas, no, más bien han sucedido lo contrario, pero es verdad que en frecuencia nuestras previsiones no han sido muy acertadas en este sentido, pues lo que ha sucedido no estaba previsto. Tomemos el caso de la invención del telégrafo. El problema que nadie advirtió a tiempo era que el telégrafo atribuía una formidable monopolio sobre las informaciones a quienes instalaban primero los cables. De hecho, en Estados Unidos, la Western Union, monopolio de servicios tecnológicos, y la Associated Press, la primera agencia de noticias, se convirtieron enseguida en aliados naturales, y esta alianza prefabricaba, por sí decirlo, los periódicos, porque a la Associated Press, la que estableció cuáles eran las noticias que había de dar, y por el Western Union, lo que hacía llevar las noticias a una revolución increíble, de modo diligente e inesperado. Este problema se resolvió por el teléfono, un cable más que sin embargo permitía a cada usuario comunicar lo que quería. También la radio ha tenido efectos secundarios no previstos, por ejemplo la musicalización de nuestra vida cotidiana, además del gran lanzamiento de deportes que podrían ser narrados con el fútbol y la televisión. Hemos llegado al punto importante hasta la llegada de la televisión a mediados de nuestro siglo. La acción de ver del hombre se había desarrollado en dos direcciones. Sabíamos engrandecer lo más pequeño con el microscopio, y sabíamos ver lo lejos con el binoculares, y aún más con el telescopio. Pero la televisión nos permite verlo todo sin tener que movernos. Lo visible nos llega a casa prácticamente gratis desde cualquier lugar. Sin embargo, no era suficiente. En pocas décadas el progreso tecnológico nos ha sugerido en la edad cibernéutica, desbarcando, según dicen, a la televisión. En efecto, hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia, en la cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de la multimedialidad. El nuevo soberano es ahora el ordenador, porque el ordenador y con él la digitalización de todos los medios no solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además
introduce en lo visible realidades simuladas, realidades virtuales, pero no acumulemos demasiadas cosas. La diferencia en la que debemos detenernos es que los medios visibles en cuestión son dos y que son muy diferentes. La televisión nos muestra imágenes de cosas reales, es fotografía y cinematografía de lo que existe. Por el contrario, el ordenador cibernético, para condensar la idea en dos palabras, nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una realidad que se ha creado con la imagen y que la realidad solo en la pantalla. Lo virtual, la simulación, amplía desmenuradamente las posibilidades de la realidad, pero no son realidades. El videojuego. Así pues, el cambio de la aguja se ha producido por el hecho de informarse. Viendo este cambio empieza con la televisión, por tanto comienza también yo por telever, sea cual sea los desarrollos virtuales del videover posteriores a la televisión. Es la televisión la que modifica primero y fundamentalmente la naturaleza misma de las comunicaciones, pues la traslada del contexto de la palabra impresa y radiotransmitida al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender, y entendemos la palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece. En caso contrario, es letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple representación visual. La imagen ve y eso es suficiente para verla. Basta con poseer el sentido de la vista, basta con no ser ciego. La imagen no se ve en chino, árabe o inglés, como ya le he dicho, se ve y es suficiente. Está claro pues que el caso de la televisión no puede ser tratada por analogías, es decir, como si la televisión fuera una prolongación y una mera ampliación de los instrumentos de comunicación que han precedido. Con la televisión nos aventuramos a una novedad radicalmente nueva. La televisión no es un anexo, es sobre todo una sustitución que modifica sustancialmente la realidad entre entender y ver. Hasta hoy día el mundo, los acontecimientos del mundo se nos relataban por escrito. Actualmente se nos muestra y se relata su aplicación. Esta prácticamente solo es función de la imagen que aparece en la pantalla. Si esta es verdad, podemos deducir que la televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis que revierte en la naturaleza misma del Homo sapiens. La televisión no solo instrumento de comunicación, es también a la vez paideia, un instrumento antropogenético, un medio que genera un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano. Esta es la tesis, o si se prefiere, la hipótesis de la que se centra todo el libro y sobre el cual obviamente volveré con frecuencia. Una tesis que se fundamenta como premisa en el
puro y simple hecho de que nuestros niños ven la televisión durante horas y horas antes de aprender a leer y a escribir. Curiosamente, se ataca esta exposición porque, sobre todo, según se dice, habitúa al niño a la violencia y lo hace de adulto más violento. Digo curiosamente porque aquí un detalle del problema lo sustituye y esconde el argumento de que un niño de menos de 3 años no entiende lo que está viendo y por tanto absorbe con más razón la violencia como un modelo excitante y tal vez triunfador de la vida adulta. Seguramente es cierto, pero ¿por qué limitarlo a la violencia? Por encima de todo, la verdad es que la televisión es la primera escuela del niño, la escuela divertida que precede a la escuela aburrida, y el niño es un animal simbólico que recibe su impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver en esta diademia la predisposición de la violencia, es decir, solo un detalle del problema. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, ya que no posee una capacidad de discriminación. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee y por tanto la mayoría de las veces es un ser reblandecido por la televisión, adicto de por vida a los videojuegos. Al principio fue la palabra, así dice el Evangelio de Juan. Hoy se tendría que decir que el principio fue la imagen, y con la imagen que destrona a la palabra se ascendía a una cultura juvenil descrita perfectamente por Albenoy, 1797. No podría describir mejor el video niño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. Este niño se convierte algún día en adulto, naturalmente si se la fuerza, pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber transmitido por la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales, por tanto el videoniño no crece mucho más a los 30 años, es un adulto empobrecido, educado por el mensaje, la cultura y el rollazo de Abraham Giovini, que animaba las vacaciones televisivas. Es pues un adulto marcado durante toda su vida por una atrofia cultural. El término cultura posee dos significados en su aceptación antropológica y sociológica. Quiere decir que todo ser humano vive en la esfera de su cultura. Si el hombre es como es un animal simbólico, de ello deriva que vive en un contexto coordinado de valores, creencias, conceptos y en definitiva de simbolizaciones que constituyen la cultura. Así pues, en esta acepción genérica, también el hombre primitivo o el analfabeto posee cultura, y es en este sentido en el que hoy hablamos, por ejemplo, en una cultura de ocio, una cultura de la imagen y una cultura juvenil, pero
Es cierto que las sociedades siempre han sido plasmadas por la naturaleza de los medios de comunicación, mediante las cuales comunican más que por el contenido que la comunicación. El alfabeto, por ejemplo, es una tecnología absorbida por el niño mediante osmosis, por llamarlo así. Pero no es verdad que el alfabeto y la prensa hayan promovido un proceso de fragmentación, de especializaciones y de alejamiento. La tecnología electrónica promueve la unificación y la invención. Si acaso es verdad lo contrario, ni siquiera estas consideraciones pueden demostrar superioridad alguna a la cultura audiovisual sobre la cultura escrita. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelija es que la cultura del libro es de unos pocos, es elitista, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría, pero el número de beneficiarios, sea minorías o mayorías, no altera la naturaleza ni el valor de la cultura. Y si el coste de una cultura de todas es el desplazamiento de una subcultura, que es además cualitativamente ignorancia cultural, entonces la operación representa solamente una pérdida. Es tal vez mejor que todos seamos incultos o que haya unos pocos cultos. Queremos una cultura en la que nadie sepa nada. Es definitiva. Si el maestro sabe más que el alumno, tenemos que matar al maestro, y el que no razona de este modo es una elitista. Esta es la lógica de quienes carecen de lógica. Progresos y regresiones. Damos por descontado que todo progreso tecnológico es por definición un progreso. Sí y no, depende de que entendamos por progreso por sí mismo. Progresar es solo ir hacia adelante, y esto comporta un crecimiento, y no está claro que este aumento tenga que ser positivo. También de un tumor podemos decir que crece, y este caso lo que aumenta es el mal, aún enfermedad. En numerosos contextos, pues la noción del progreso es neutra, pero con respecto a la progresión de la historia, la noción del progreso es positiva para la ilustración, y aún hoy para nosotros progreso significa un crecimiento de la civilización, un avance hacia algo mejor, es decir, una mejoría. Y cuando la televisión se define como un progreso, se sobreentiende que se trata de un crecimiento bueno. Pero atención, aquí no estamos hablando de progreso de la televisión, de un crecimiento, sino de una televisión que produce progreso. Y una segunda advertencia, una mejora que sea solo cuantitativa no es por sí misma una mejora, es solamente una extensión, un mayor tamaño o penetración. El progreso de una epidemia, y por tanto su difusión, no es por sí decirlo un progreso que ayuda al progreso. La advertencia es pues que a un aumento cuantitativo no mejora nada si no está acompañado de un progreso sustancial, lo que equivale a decir que aumento
cuantitativo no es progreso cualitativo, y por tanto un progreso es sentido positivo y apreciativo del término, y mientras que un progreso cualitativo puede prescindir del aumento cualitativo, es decir, quedar en el ámbito de lo poco numeroso. Lo contrario no es cierto. La difusión en extensión de algo se considera progreso solo si el contenido de la difusión es positivo o al menos no da pérdidas, si no está ya en pérdidas. Una vez aclarada esta primera, la pregunta es: ¿en qué sentido la televisión es progresiva? En cuanto que mejora un estado de cosas ya preexistentes. Es una pregunta a la que debemos responder haciendo una distinción. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser considerada indiscriminadamente. En líneas generales, lo iremos viendo detalladamente. Es cierto que la televisión entretiene y divierte el Homo ludens, el hombre como animal que goza que le encanta jugar. Nunca ha estado tan satisfecho y gratificado en toda su historia, pero este dato positivo concierne a la televisión espectáculo. No obstante, si la televisión transforma todo el espectáculo, entonces la valoración cambia. Una segunda generalización: es verdad que la televisión estimula, en parte ya lo ha hecho la radio, pero el efecto estimulante de la televisión es dinámico y diferente. Despertar con la palabra. La radio es algo insignificante respecto a un despertar producido por la visión de todo el mundo, lo que en potencia podemos ver en cualquier cosa. Hasta en el siglo XX, las tres cuartas partes de los seres vivos estamos aislados y adormecidos en su pueblo, como máximo en pequeñas ciudades. Ahora a todos nosotros, casi 6.000 millones de personas, nos despierta y nos pueden despertar en un momento colosal del cual aún no podemos soportar el impresionantemente impacto de momentos en cualquier cosa. Es seguro que un despertar es apertura hacia el progreso en la acepción ilustrada del término, pero por el contrario es también seguro que frente a estos progresos hay una regresión fundamental en el empobrecimiento de la capacidad de entender. El empobrecimiento de la capacidad de entender. El Homo sapiens, volvemos a él, debe todo su saber y todo el avance de su entendimiento a su capacidad de absorción sobre que las palabras que articulan el lenguaje humano son símbolos que evocan también representación y por tanto llevan a la mente figuras, imágenes y cosas visibles y que hemos visto, pero esto sucede solo con el hombre propio y con las propias palabras concretas. Lo digo de este modo para que la exposición sea más simple. Es decir, palabras como casa, cama, mesa, carne, automóvil, gato, mujer, etc. Nuestro vocabulario de orden práctico. De otro modo, casi todo nuestro vocabulario cognoscitivo y teórico consiste en palabras abstractas que no tienen ningún correlato en caso visible y cuyo significado no se puede trasladar
ni traducir en imágenes. Ciudad es todavía algo que podemos ver, pero no nos es posible ver noción, Estado, soberanía, democracia, representación burocrática, etc. Son conceptos abstractos elaborados por procesos mentales de abstracción que están constituidos por nuestra mente como entidades. Los conceptos de justicia, legitimidad, legalidad, libertad, igualdad, derecho y derechos son asimismo abstracciones no visibles, y aún hoy más palabras como paro, inteligencia, felicidad son también palabras abstractas, y toda nuestra capacidad de administrar la realidad política, social y económica en la que vivimos y a la que se somete la naturaleza del hombre se fundamenta exclusivamente en un pensamiento conceptual que representa para el ojo desnudo entidades visibles e inexpertas. Los llamados primitivos son tales porque fabulan parte de su lenguaje, destacan palabras concretas, lo cual garantiza la comunicación, pero escasa capacidad científica cognitiva, y el hecho durante milenios los primitivos no se movieron de sus pequeñas aldeas y organizaciones tribales. Por el contrario, los pueblos se consideran avanzados porque han adquirido un lenguaje abstracto que es además un lenguaje construido en la lógica, que permite el conocimiento analítico científico. Algunas palabras abstractas, algunas, no todas, son en cierto modo traducibles en imágenes, pero se trata siempre de traducciones que son solo sucedadas, infiel y empobrecido del concepto de intento visibilizar. Por ejemplo, el desempleo se traduce en una imagen del desempleado, la felicidad de la fotografía de un rostro que expresa alegría. La libertad nos remite a una persona que sale de la cárcel. Incluso podemos ilustrar la palabra igualdad mostrando dos pelotas de billar y diciendo: he aquí objetos iguales, o bien representar la palabra inteligencia mediante la imagen de un cerebro. Sin embargo, todo ello son solo distracciones de un concepto de cuestión y una posible traducción que he sugerido no traducir prácticamente nada. La imagen de un hombre sin trabajo no nos lleva a comprender en modo alguno las causas del desempleo y cómo resolverlo. De igual manera, el hecho de mostrar a un detenido que abandonó la cárcel no nos explica la libertad, al igual que la figura de un pobre no nos explica la pobreza, ni la imagen de un enfermo nos hace entender qué es la enfermedad. Así pues, en síntesis, todo el saber del Homo sapiens se desarrolla en la esfera de un mundo intangible de conceptos y de concepciones mentales, que no es el modo alguno el medio sensible, el mundo percibido por nuestro sentido, y la cuestión es esta: la televisión invierte la evolución de la sensible e intangible y lo convierte en el hitus oquis, en un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de modo atrofia nuestra capacidad de abstracción, y con ello toda
nuestra capacidad de entender, pero el sentido, una doctrina epistemológica abandonada por todo el mundo desde hace tiempo. Las ideas son cálculos divididos en las experiencias sensibles, pero en el revés de la idea escrita. Kant es un concepto necesario de la razón, la cual no puede ser dado en los sentidos ningún objeto adecuado. Por tanto, lo que nosotros vemos o percibimos concretamente no produce idea, pero se infiere en idea o conceptos que lo encuentran y lo significan. Y este es el progreso que se atrofia cuando el Homo sapiens es suplantado por un Homo videns. De este último, el lenguaje conceptual abstracto es sustituido por el lenguaje perceptivo concreto, que es infinitamente más poder, más sobre lo, no solo en cuanto a palabras, al número de palabras, sino sobre todo cuanto a la riqueza de significado, es decir, de capacidad cognoscitiva. Contradeducción. La acumulación es grave y uno de mis intentos de exponerla en toda su gravedad es ver de qué modo lo causado, sean videodefensores o multimedialistas, la saben rebatir. La respuesta ritual es que todo hallazgo tecnológico se ha topado con inquisidores que siempre se han equivocado, pero han visto que esta respuesta es falsa. Quien maldijo el invento de la imprenta, quien ha condenado el telégrafo y el teléfono, la invención de la radio deslumbró a todos. Responde invocando una inexistente satanizadores, es pues una respuesta vacía que evade el problema propuesto. Una segunda respuesta es que lo inevitable es aceptado. Estoy de acuerdo, la llegada de la televisión y después de la tecnología multimedia es absolutamente inevitable, pero por el hecho de ser inevitable debemos aceptarse a ciegas. Una de las consecuencias imprevistas de la sociedad industrial ha sido la polución, la intoxicación del aire y del ambiente, y la polución es algo inevitable que estamos combatiendo. Del mismo modo, el desarrollo de la era nuclear trajo como consecuencia la bomba atómica que puede terminarnos a todos, y esto fue inevitable. A pesar de ello, numerosas personas están en contra de la producción de energía nuclear y todos temen e intentan impedir el uso bélico del átomo y de la bomba de hidrógeno. El progreso tecnológico no se puede detener, pero no por ello se nos puede escapar de las manos y debemos darnos por vencidos negligentemente. Una tercera respuesta, la verdaderamente seria, es que la palabra e imágenes no se contraponen, contrariamente a cuanto vengo afirmando. Entender mediante conceptos, entender a través de la vista, se concibían en
en una suma positiva, reforzándose o al menos integrándose en uno de otros. Así pues, la tesis de que el hombre que lee y el hombre que ve, la cultura escrita y la cultura audiovisual dan lugar a una síntesis armoniosa. A ello respondo que si fuera así sería perfecto. La solución del problema debemos buscarla en algunas síntesis armónicas, aunque de momentos los hechos desmienten modo palpable que el hombre que lee y el homo videns se estén integrando en una suma positiva. La relación entre dos, el hecho es una suma negativa, como un juego en el cual pueden todos. El dato de fondo es el siguiente: el hombre que lee está decayendo rápidamente, bien se trate del lector del libro como el lector del periódico. En España, como en Italia, un adulto de cada dos no lee ni siquiera un libro al año. En Estados Unidos, entre 1970 y 1993, los diarios perdieron casi una cuarta parte de sus lectores, por más que quisieran afirmar que la culpa es de este veloz descenso de la mala calidad, de la equivocada adaptación de los periódicos y la competencia televisiva. Esta explicación no es suficientemente aclaratoria. No lo aclara más profundamente el hecho de constatar que si es Estados Unidos, la sesión televisiva de los núcleos familiares ha creado de las 3 horas al día en 1954 a más de 7 horas diarias en 1994. Quiere decir que después del trabajo no queda tiempo para nada más. 7 horas de televisión más 9 horas de trabajo, incluyendo los trayectos, más 6 o 7 horas para dormir, acercarse y comer, suman 24 horas. La jornada está completa. Cuenta cuántas aparte tenemos el hecho de que la imagen no da por sí misma casi ninguna inteligibilidad. La imagen debe ser explicada y la explicación que se da de ella en la televisión es insuficiente. Si en un futuro existiría una televisión que explicara mejor, mucho mejor, entonces el discurso sobre una integración positiva entre Homo sapiens y Homo videns se podrá reanudar, pero por el momento es verdad que no hay integración sino sustracción, y que por tanto el acto de ver está atrofiado, la capacidad de entender. Una cuarta respuesta es que aún admitiendo que el acto de ver empobrece el entendimiento, este empobrecimiento está ampliamente compensado por la difusión del mensaje televisivo y por su accesibilidad a la mayoría para los triunfalistas y los nuevos medios de comunicación. El saber mediante conceptos elitista, mientras que el saber por imágenes es democrático, pero el obvio es impúbico y traspasó como aclararé a continuación. Y ya he explicado que es un progreso que es solo cuantitativo y que comporta una región cualitativa, no constituye un avance en la acepción positiva del término. Por tanto, la conclusión
vuelve a ser que un conocimiento mediante imágenes no es un saber, es el sentido cognoscitivo del término, y que más que difundir el saber erosiona los contenidos del mismo. Una última respuesta posible es aceptar que las críticas aquí formuladas son justas para la televisión, pero que no lo son para el naciente mundo multimedia. Pasaremos a analizar esto a continuación. Bueno amigos, después de haber leído la lectura el Homo Videns, nos damos cuenta de cómo Giovanni Sartori, autor de esta obra, critica la forma como la televisión transmite conocimiento. Nos damos cuenta de cómo hace una comparación de los beneficios y de las contradicciones y de las cosas negativas que la televisión nos trae para nuestra vida. Es importante que nosotros tomemos conciencia, que nosotros miremos y busquemos la manera de que el conocimiento que se nos da es un conocimiento en el cual nosotros debemos apropiarnos y debemos buscar las maneras de que éste sea más efectivo, de que no solamente se nos transmite imágenes, que no solamente se nos transmita formas de ver las cosas de manera visual, sino que nos preocupemos más también por mirar ese conocimiento que nos traen los libros, que nos trae la enciclopedia y que está ahí escrito, pero que nos olvidamos que existe y que también es importante, que no solamente enriquecen nuestro intelecto, sino que nos hacen ver y llevar a que nosotros tomemos mejores decisiones, a que no solamente traguemos en seco, sino que miremos y busquemos la forma de cómo mejorar nuestra vida, de aportar mejores cosas a la sociedad, de aportar mejores momentos, mejores cosas que traigan mejor provecho a la vida, que nos den ideas, que nos den la forma de cómo aportar y cambiar las realidades en las que estamos. La televisión es muy buena, transmite, nos lleva a muchas cosas, pero es importante ver no solamente lo superficial de lo que nos quiere transmitir, sino el trasfondo, mirar cuáles son realmente los inconvenientes, cuáles realmente son los problemas, cuál realmente es y debe de ser la razón de lo que nos quieren transmitir. Y eso solamente lo conseguimos, no solamente perdiendo 2, 3, 5 horas en la televisión, sino también dedicarnos tiempos a leer, a estudiar, a mirar las cosas positivas. Vemos cómo la televisión no solamente nos afecta desde que nacemos y comenzamos a ver diferentes programas, diferentes situaciones que se nos muestran, nos damos cuenta cómo los niños podemos absorber, los niños pueden absorber todo lo que se les transmite a través de la televisión, cómo vemos cómo la televisión puede ser producida, puede ser contraproducente, puede ser buena, puede ser una cuestión meramente dañina para el ser humano. La televisión nos puede traer muchas cosas positivas, como acercarnos, ver las distintas formas de pensar de las diferentes naciones, de diferentes culturas, pero también nos puede traer cosas negativas, y especialmente en los niños que desde muy temprana edad se acercan a la televisión y absorben toda esta información netamente visual que no muestra la profundidad de lo que realmente son las cosas, nos muestra solamente imágenes superficiales que no nos transmiten el trasfondo de los diferentes hechos y acontecimientos que nos desean mostrar la televisión. Es así como los niños absorben y ven tanta violencia, ven muchos asesinatos,
de mucho hurto, de muchas cosas negativas que son absorbidas por ellos, y que más adelante, cuando ya son adultos, ven estas situaciones como algo normal, como algo cotidiano, que no solamente no le trae cosas productivas a la sociedad, sino que le causa daño a esta misma. Es por eso que nosotros debemos tomar conciencia de que no solamente debemos quedarnos con lo que se nos transmite visualmente, sino que ir más allá, mirar cuáles son los trasfondos, cuáles son esos acontecimientos, y eso solamente se consigue a través de la lectura y a través de la investigación. Nosotros tenemos que tomar la forma y buscar las maneras de ser más investigativos, de buscar más solución a las cosas, de buscar los medios que nos lleven a abrir la visión, que nos permitan ampliar nuestra visión, no solamente cultural, no solamente física del espacio donde estamos nosotros, sino que a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel internacional podemos buscar nuevos pensamientos, que otras nuevas ideas que nos den otras personas, que lo hacen a través de medios que aparentemente son menos eficaces, pero que realmente nos dan y nos muestran mejores expectativas y nos argumentan de una forma mejor las cosas. Cuando nosotros investigamos y leemos, miramos el trasfondo de ciertas situaciones, de ciertos pensamientos de diferentes autores, y nos permite que nosotros podamos aportar a la sociedad mejores situaciones, podamos hacer cosas mejores, que al final hacen que la vida y el desarrollo del hombre sea más productivo. Si nosotros los seres humanos no hacemos esto, sencillamente estamos condenados a nuestra propia destrucción, a nuestra propia inexistencia de las cosas. Es por ello que esta lectura nos amplía un poco la visión, nos hace ver que debemos preocuparnos por las cosas importantes y debemos realizar las cosas de la forma más adecuada posible. Gracias amigos, espero que les haya gustado esta reflexión y nos vemos en otra ocasión.